Esto es Subterfuge Radio. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Desde el estudio Alfonso Santi Esteban de la calle Almirante abrimos las puertas de este octavo programa de Casaca Bestani, donde, como siempre, comeremos y beberemos entre amigos. Presentaremos un par de libros indispensables y os aseguro, pasaremos un rato muy divertido. Hoy es un día de lluvia en Madrid, que nos ha llenado de agua hasta los bolsillos, así que está claro cuál será nuestra sintonía. 1, 2, 3, 4. All right. Wow. Yeah. All right. Shake it, baby. Well, I don't mind what people say, 'cause I just want to start and play. My jewels and sapphires running out of fuel. I never knew how to manage it. Just beyond me, I swear I never act just like a fool. Just got rain into my pockets, right back on my side. It's a losing horses, just into my car. Throwing stones to the river, thinking I'll just smile. Pockets full of rain. Supongo que ahora sentiréis la imperiosa necesidad de tener una sección de vientos así en vuestras vidas, pues o bien la buscáis en Amazon o bien empezáis a repasar la discografía de Los Imposibles, que es el grupo que hoy nos acompaña. Gastronómicamente hablando, en el programa de hoy, resulta que mañana, 18 de junio, es el Día Internacional del Picnic y que, como podéis ver, hemos puesto nuestro mantel de picnic y lo estamos celebrando anticipadamente, con unos torrendos, con una tortilla y por ahora con un poquito de hígado encebollado. Y bueno, como os decía en la presentación, hoy tenemos 2 libros, un disco por venir y vamos a pasar a presentar a nuestros invitados. En primer lugar, y ya que ha venido una chica a Casaca Bestani, pues tenemos a Guillermina Arroyo Villanova. Me encanta ser la primera, no soy nada feminista. La segunda. No soy nada feminista, sí. La segunda, que por cierto, hoy en la comida tenemos el Panes de Brulé, que es una panadería de Colmenar, que este año ganó el concurso al mejor roscón. Y luego de postre tendremos la trenza Brulé, que es su plato, su postre estrella, hoy por hoy. Y bueno, pues tenemos a Guillermina Arroyo Villanova, que según decía ella el otro día, puso en Google su nombre y aparecía como madre de Patricio. Aparezco, sí, la gente es muy... Lo de mi hijo me mola, ¿no? Porque mi hijo es un fuera de serie y me parece de puta madre que
que salga él, pero luego salen cosas como viuda, cáncer, solo falta, yo decía, bueno, Guillermina, muertecita o algo así, ¿no? La gente es bastante cabrona, pero lo de mi hijo me alegra porque además se lo merece, se está saliendo en su plano como guionista y como escritor. Tu hijo, que acá es conocido como Cayetano Saiz de Bertolaza, ¿no? Tiene en su cuenta de Instagram... Ese es un personaje que se ha creado durante el COVID, que parodia un poco como haría el marqués de Leguineche, ¿no? A toda esa aristocracia y sociedad burguesa y hace una parodia, pues siempre riéndose como de los rojos y con un puntito ofensivo, pero de pijo tonto, que exagera mucho y es lo que yo creo que le salva el pescuezo. Aunque hay personas que no le entienden y tienen amenazas de muerte y cosas, pero lo hace con total pitorreo y riéndose, obviamente, como hacía la otra generación del 27, la parte de los burgueses, de lo que conoce, claro. Y entonces tiene más facilidad para reírse de eso que conoce y que está oyendo por cada día. Un personaje, Cayetano, que pusieron en valor Carolina Durante, que precisamente estuvieron aquí en nuestro último programa con la famosa canción Cayetano, que fue un hit hace un par de años, la canción que les encumbró. Y bueno, antes lo ha comentado Guillermina. Guillermina es la nuera, o era la nuera de Luis García Berlanga, el director de cine. Y aprovechando que estamos en el año del centenario de su nacimiento, en 1921, pues viene a presentarnos un libro muy interesante que se llama Tamaño Natural, el erotismo berlanguiano. Lo enseño así para que se pueda ver en la cámara. Y bueno, hecha esta breve presentación, pues luego ya entramos en charla y vamos comentando en el libro. Y a mi izquierda, pues hablábamos que hoy teníamos como invitados a dos miembros de Los Imposibles, que yo no sé si el tiro de cámara da, pero ahí hay un póster muy antiguo, con solera. En el que no salimos ninguno de los no dos. salen ninguno de los Un tiro de los- imposible. Pero Los Imposibles fueron la primera referencia como de un grupo como tal que sacó Subterfuge, pues allá por el año 90. 89, 90, yo creo, sí. Comentaba Carlos que la primera referencia fue un recopilatorio y la segunda ya fue el single de los, single de Chica Los Imposible. Imposibles. Sí, ¿no? como referencia de un grupo en sí, imposibles. Y por un lado está David Lorenzo, que ha venido a presentarnos un libro, un cómic magnífico, que es una adaptación al cómic, valga la redundancia, del libro de Emilio Carrere, La Torre de los Siete Jorobados. Eso es. Película que luego en el año 1944 fue llevada al cine por Edgar Neville. Por Edgar Neville, hablando del otro 27. Edgar Neville. Sí. Perdona. No, sí, no. sí. Yo me inspiré sobre todo en el libro, porque también, no sé, hacer algo que ya ha hecho otro, pues es un poco absurdo. Lo que pasa es que cuando leí la novela y comparé con la película, vi que era un terreno todavía a explorar, porque Neville tiró por otros derroteros. Bueno, nivel, aunque hablaremos, o podíamos hablar de ello un poquito más tarde, es expresionismo alemán, ¿no? Es el gabinete del doctor Caligari. Yo poco tengo por ese lado. mis diferencias con eso. Yo creo Bueno, que hay luego Luego nos peleamos, Vale. porque incluso ojeando tu cómic he visto algún ramalazo de expresionismo Claro, alemán. pero es ya que- no digo que en Neville, que por supuesto. Pero es que Carrera es contemporáneo en esa época, cuando escribe La Torre de los Siete Jorobados, es contemporáneo al expresionismo alemán. Sin embargo, aunque lo viviera Edgar Neville, la película es de 20 años después. Sí, Carrera estaba en una corriente que era decadentismo modernista, ¿no? Era- He visto era- que pone Wikipedia, no lo sé Lo yo. estoy viendo aquí. Sí, pero esas son mis influencias, no las de... Y sí, él era un escritor modernista y con todo lo que eso conlleva. Y además era muy aficionado a la teosofía, a lo macabro, a lo sobrenatural. Eso le pirraba al señor Carrere. Entonces, claro, eso todo lo refleja en el libro. ¿Qué pasa? Que Edgar Neville, cuando hace la película, por muchos motivos, no porque no quisiera hacerlo, tiene que centrarse más en el tema policíaco que tiene la novela que en el sobrenatural.
Y Que- luego lo maneja muy bien, ¿eh? La película a mí me parece una maravilla. Pero... Vamos, pero es que sí de hecho muy Neville en su día, en los años 40, era un director español que ya trabajaba en Hollywood, que dirigió películas Sí, en tenía, Hollywood, ¿no? ahí se codeaba con Chaplin. Él lo que hacía sobre todo era guiones, la versión española de las películas que se rodaban en inglés, lógicamente. Entonces él hacía, junto con, me parece que con López Rubio también, me parece que... Yo creo que también. lo que hacían era pasárselo bien, porque ellos lo que hacían en Bueno, tenían que aquella... ganar antes de dinero entrar en para- debate vamos Sí, a vamos, acabar de perdón, presentar perdón. al tercer Que me emociono invitado, con Neville, me emociono. que es mi amigo Javier. Pues yo creo que es una persona que conozco casi desde los 9 o 10 años y ya estamos vacunados. Sí. O sea, que ha El uno ha del otro. llovido, ha llovido. que ha pasado mucho tiempo. Y bueno, pues Javier hace muchas cosas, es percusionista oficial de Los Imposibles, percusionista de otras bandas o colaborador de otras bandas. Durante muchísimos años ha sido el DJ el DJ o pinchadiscos. ¿Tú cómo te llamas? Yo prefiero pinchadiscos, la verdad. Porque hace poco estuvo también aquí DJ Nano Ajá. y bueno, es un tío que pincha, que convoca a 12.000 personas a Sí. veces en sus pinchadas. Yo estoy y- por que llegue Y ese son paso. estrellas de rock, ¿sabes? Son auténticas Sí, sí. estrellas de rock. Pero bueno, tú te Pinchadas. consideras pinchadiscos Yo soy desde... pinchadiscos de oficio de hace muchos años. trinchera. Y de trinchera total, sí. Bueno, aunque estabas en alto en el Templo del Gato, ¿no? Sí, ahí estaba en el En púlpito. tu atalaya. En el púlpito. Y también en barco. En el En la barco sala llevo barco muchos tenías unas años, el sesiones. Templo del Gato estuve 16 años y en el barco llevo también, ahora está parado todo, pero llevo también a lo mejor 11, 12 años, ¿no? Sí, claro, bueno, lo que ya sabemos y huelga decir, esta porra que tenemos encima, pues la noche, los bares, hay Sí. muchos trabajos que eso se ha pulido, ¿no? Este fin de semana parece que se empiezan a abrir discotecas y David y yo es que somos vecinos, pero una que se llama The Host, anoche la estaban limpiando, De la que está en Ferraz. pero tiene una puerta por nuestra calle. Sí, vamos, en mi misma... Pues esa no la estaba limpiando anoche, o sea que este Tendrán fin de que semana limpiar, a lo mejor tendrán que se le limpiar. ponen a abrir. Pues eso, Javi es un muy buen amigo, nuestro primer grupo lo tuvimos juntos allá por el año Efectivamente. 88, un grupo, etcétera. Etcétera. Vosotros os Sí, conocéis, ¿no? Y bueno, pues nada, viene a disfrutar más que venir a disfrutar él, vamos a disfrutar nosotros de, Y yo, de su totalmente. compañía y de la de nuestros Y aprender mucho, que ya en tan poco tiempo ya estoy aprendiendo. invitados. Oye, pues empezamos por Berlanga. Como queráis, como queráis. Porque mira, yo soy muy fanático de Berlanga. Yo creo que hay seguro que hay ¿Quién no? películas que me sé los guiones de memoria, sobre Lo todo sé. en Patrimonio Nacional. Me da muchísimo miedo hablar contigo porque eres como mi hijo, ¿no? Que os sabéis todos los diálogos de memoria y yo soy más relajada con eso. No, pero cuando sabía que venías, porque fui la semana pasada a comprar el libro, no se les había agotado. Y Ah, qué bien, ¿dónde? En el 8:30. Ah, Y me dijeron que este lunes volvía a estar y el lunes fui a recogerlo, pero durante el fin de semana pues intenté un poco, sin saber muy bien cómo estructurabas el libro, pues intenté hacer un poquito de memoria de temas eróticos en el cine de Berlanga, y luego comparándolo con el libro pues he visto que coincidimos, que detectamos los mismos, aunque Berlanga era más un erotómano como persona que en su cine, ¿no? sí, evidentemente en su cine están esos guiños eróticos que dices, pero están eclipsados por el sentido de humor. Entonces, el humor y el erotismo se pelean, ¿no? Es un anestésico el humor del erotismo. Siempre incluso parece que se pitorrea del erotismo en esas escenas, pero Es un sí que poco- son guiños a todas sus obsesiones, o sea, no falta una. O sea, yo creo que un poco el tema erotismo o sexo en las películas de Berlanga va más por el tema rijoso, ¿no? Siempre. Que es una siempre. palabra que me encanta, Rijoso, rijoso. hilarante o de pitorreo. O de- Digo que parece que se pitorrea del erotismo, que al revés, pero es que el erotismo berlanguiano es muy interiorizado, es de fantasía, está en la psique. Y en sus películas pues es el mirón, las esposas, los Sí, la tubitos amante de la de escopeta ensayo. nacional que lleva lencería. Pues ese rollo, O ¿no? cuando secuestran a Bárbara Rey y dice, quiere que la ate, es viciosa. Es ¿sabes? viciosa, ¿qué le vamos a hacer, no?
O ¿cómo es? Esta te la sabes tú seguro. El señorito se la está pelando, ¿cómo es? Al principio, ¿no? A cuenta de la señorita, ¿no? ¿Y cómo surgió la idea de escribir el libro? Porque de Berlanga no hay mucho escrito. Hubo una época que no había nada. De repente, pues en los años 90 aparecieron Bienvenido Mr. Berlanga, aparecieron un par de libros. Luego han surgido otros dos, pero para ser quien es Berlanga no hay mucha literatura, pues, ¿no? Gómez Rufo y Manuel Hidalgo y es Franco, pues hicieron un muy buen trabajo. Sí es verdad que sobre erotismo específico no había nada escrito. Sí, Vicente Puelles hizo un libro sobre su biblioteca, que es donde yo he buscado la lectura berlanguiana y de donde he podido partir para elucubrar yo mis movidas en cuanto a la lectura y la literatura y la biblioteca de Berlanga. Pero sobre erotismo, el recorrido que hizo, cómo se le fue de las manos, eso de declararse erotómano como para provocar, como de modo subversivo, para provocar a la gente que espabile, que para él pues la libertad individual era lo primero para un país, ¿no? Y cómo se le fue de las manos y terminó pues aquí están, en el libro está todo este recorrido, ¿no? Que he ido recopilando minuciosamente. Sí, él era una persona que huía del porno puro y duro, de Sí. los ejercicios gimnásticos, ¿no? Que Claro, eso no, a él le no. apetecía ver a una señorita atada y ya está. Sí, Y sí, contemplarla. o sea, a Berlanga le erotiza mucho más vestir a una mujer que desnudarla. El sexo puro y duro, lo que él llamaba el sexo de émbolo, el metesaca, no le ponía absolutamente nada. O sea, su erotismo es otro, está más eso en sus fantasías. Cuentas una anécdota, ¿no? Que en el rodaje, creo que es de Todos a la cárcel, había una meritoria dirección que debía ser un cañón. Bombón. Y que aparte de que ya Berlanga le había echado el ojo, el resto del equipo también. Y en un momento dado dijo, que venga esta chica aquí, ¿veis esa escalera? Pues me la esposáis a la escalera. Y se fueron todos a comer y ahí la dejaron. Esa me cuenta muy gracioso Guillermo Montesinos. Sí. Una mezcla de para que nadie no tengamos cones y luego encima yo la veo esposada. Sí, porque dentro de todo este erotismo interiorizado le gustaba mucho en el punto osado el sufrimiento del otro imaginario, que es la mujer, nunca él. Ya, o sea, él claro. nunca se imaginaba en el papel de esclavo, ¿no? Sí. Él siempre de amo y señor y disfrutaba incluso los zapatos de tacón. Lo que más le erotizaba es el sufrimiento de la que los lleva. Ya, los callos. ¿Qué produce, no? Bueno, el callo ya no cambia. Eso sí que está interiorizado. Tiene que haber gente para todo, ¿no? Como dijo el torero. Efectivamente. ¿Y por qué es tan...? Bueno, no era muy desconocida esa vertiente de Berlanga porque él fue el creador de la colección Sonrisa Vertical, ¿no? O el director de No, la... claro que no es desconocida. Incluso él mismo se autopromocionaba, ¿no? Porque le gustaba provocar, diciendo, hola, soy erotómano, en una época en la que era un tema tabú. Iba al Salón del Porno de Barcelona y repasaba. Eso ya es cuando ya se le ha ido de las manos. Y ya le consideran un pope del erotismo y ya empiezan a contar con él para, pues imagínate, pues ahí tenía que ser un jurado en películas porno y no le hacía ninguna gracia porque de verdad no le gustaba para nada el porno. O sea, su película preferida del porno, cuando le obligaron a elegir, dijo Tras la puerta verde de la edad de oro del porno, cuando ya se ha cambiado la ley, y entonces para introducir el porno tenían que meter más parafernalia, psicodelia, historia, arte, ya había una historia. Su guión y tal. Y entonces eso ya, bueno, vale, y porque Marilyn Chambers le flipaba, pero no, él el porno nada. De hecho, cuando habla de la película, Como cantaban las habla de niñas, imágenes Marilyn que no están en la Chambers lo hace muy película. bien. Ya. Entonces, ese es un detalle, o sea, en las entrevistas, cuando habla de Tras la puerta verde, habla de un bucaque, que yo me he tragado la película para buscar el bucaque, no hay bucaque. no hay manera. Hay negro, pero no hay bucaque. A lo mejor le sonaba africano lo de bucaque, pero te lo prometo. O sea, que no controlaba hasta ese nivel. Otra cosa es que le gustara fantasear y aprender y le intrigara y tuviera muchísima curiosidad en el Bueno, tema. pero cuentas que llegaba más allá, que él se llegaba a acercar a chicas que no conocía y le decía, ¿te importaría ir a mi habitación a que te ate? No te voy a desnudar. No, solamente quiero verte atada.
Eso no lo cuento yo. O lo pone en boca a otra persona, pero aparece en el libro. Ah, bien, bien, vale. Lo pone en boca. Yo no he dicho eso. Por favor, mirad, estad atentos porque hay muchas colaboraciones en el libro. No me metas en líos. Creo que era un productor o algo que cuenta esa anécdota. No sé si fue en Valencia o en Barcelona, vamos. Sí, sabes, pero ya un mito, ¿no? También con Berlanga hay mucha leyenda también, ¿no? Me imagino. Cuando hayas escrito Sí, no, y a mí me tal. encanta que cuenten estas cosas. Yo no puedo hablar de lo que no sé. Si alguien lo cuenta y lo firma, también muchas personas que querían que colaboraran o que han colaborado te cuentan algo en Petit Comité y luego se niegan a que se publique eso, a ¿no? firmarlo, ¿no? Entonces, pues yo, si vienen a la presentación y hacemos la gracia y lo cuentan, fenomenal. Y si no, Claro. a mí yo no me fío No de quieres nunca poner de en tu nada. boca. No, y Claro. sobre todo que es un ensayo que creo que estás siendo fiel con toda la documentación y yo ya fantasías o cosas exageradas o yo no me invento ahí. Si lo quieren ellos escribir me parece muy bien. Sí, porque bueno, hemos visto que Guillermina, además de la madre de Patricio y ensayista, también eres pintora, también eres escritora, poeta, ¿qué más? No sé, navegante. Navegante, sí, es lo que había pensado, ¿no? Por desgracia de este lenguaje inclusivo que nos hacen tener ahora, loba de mar, ¿no? O aspirante a loba de mar. Prefiero lobo de mar. No, ya, pero el lenguaje suena inclusivo, fatal. claro, pero fíjate. Zorra de mar. Zorra de En mar. este caso, el inclusivismo lleva a pensar mal, ¿no? No, en la cartilla marítima pone pues de marino. Yo soy poeta, no soy poetisa. En todo caso, si quieren, poetizo para que vean lo ridículo del rollo este, ¿no? Como os he dicho, antes te decía, encantada por ser la primera en que presentes, no la primera invitada al programa. Vale. Porque de verdad que a mí me encanta ser la primera y que si me quieres invitar a unas cervezas y pagar tú, me parece fenomenal, no tengo ningún complejo de mujer. Y estábamos hablando del que Berlanga reflejaba poco el erotismo en su cine. ¿Y por qué crees que era? ¿Por la censura? ¿Porque él no quería mostrarlo? No. ¿Porque era una cosa muy íntima de él? Sí, en este caso no tenía nada que ver la censura. Para Berlanga el erotismo, la mejor plataforma para el erotismo era la literatura. Le parecía dificilísimo hacer erotismo de verdad. El porno mete sacas en historia es fácil y no le decía nada, y el erotismo de verdad, reflejarlo en el cine le parecía muy difícil, porque para él el erotismo, como te he dicho, está tú en un libro, lees una historia y te imaginas a la tía como quieres, claro. Tú donde quieres, tú te añades a la historia. Si un libro leen 1000 personas, pues esa protagonista tiene 1000 caras distintas. El cine claro, es que la cara de la persona, cada uno le pone una cara, un cuerpo, una voz. El cine es que mata un poco está hablando David. La imaginación. Sí. Entonces, claro, plasmar lo que tienes en la cabeza es complicado. Cuando lo escribes estás dejando también que el otro, que la otra parte, esté participando y esté imaginándose lo que... ¿Y para un músico es más fácil plasmar una melodía que tienes en la cabeza en una canción? ¿O es tan complicado como estáis...? Si lo sacas en un instrumento y lo tienes más o menos cierta habilidad, no es difícil. Pero luego está el receptor, que es como en el libro. Yo escucho su canción y me la tomo como me la tomo y tú como te la tomas. Y los dos nos estamos flipando, Y pero no de hablemos- manera diferente. Y no hablemos si se trata de música solamente, es decir, sin ningún tipo de literatura, si no es una canción. Entonces tú ya te imaginas o te dan unas sensaciones. El músico intenta darte unas sensaciones, Como al ver un Claro, cuadro, como pero al luego leer un cada libro. uno- pero claro. tú las interpretas como quieres. ¿Por qué? Porque tú tienes tus vivencias, tú tienes tu... Sí, las interpretaciones son libres porque cada humano es diferente, ¿no? Evidentemente. Exacto. Pero en el cine te lo dan bastante masticado Sí, ya, ¿no? sí, por eso. Mata un poco la imaginación, ¿no? El cine. Entonces es más reto, a lo mejor, eso, el Sí. buscar un poco... Es una cosa que yo veo, por ejemplo, aficionado al cómic, pues me gustan los superhéroes. No es lo que más me gusta. Bueno, de hecho, nunca he sido muy aficionado a los superhéroes. Pero, y esto lo pongo solamente como ejemplo. Tú ves las películas de superhéroes y dices, pero por muy realista que quieras hacerlo, es que no me lo creo. Es que no me parece... Un hombre en calzoncillos. ahí. Es totalmente... Es ridículo. Nadie puede Tú lees volar, un TVO ¿no? de Claro. Superman, un tío con que lleva el mismo traje que lleva en la película y te lo crees, incluso las historietas de los años 40, que eran muy naif,
te crees lo que está pasando. ¿Por qué? Porque estás utilizando la imaginación, lo que falta ahí lo estás Sí. poniendo tú. En el cine no te da la Bueno, oportunidad de Y creo que poner- porque en esa época Superman nació como un personaje que acompañaba a la época, ¿no? A la posguerra, una persona... O Batman, por ejemplo, que Batman es como más oscuro y más y además los guiones eran peores los de Batman que los de Superman. Pero lo lees y aún así pones lo que falta. En una película no te da esa opción. Es un juego diferente. El juego de la literatura, el cómic no deja de ser literatura con dibujos, pero es literatura también. El cine no te da la opción de poner tú lo que falta, ya lo tienes ahí. Puedes utilizar algún recurso de guión o cinematográfico para dejar Interpretaciones que libres tú, y tal, claro, claro. un final Mira, al abierto, hilo- no sé qué, pero no es lo Al mismo. hilo total del cómic, porque Berlanga rechazó dirigir varios proyectos, ¿no? Como Historia de Hoy y Las Edades de Lulú. Pero lo más increíble es que su La que cómic... hizo luego Vigas Luna, se lo Sí, ofrecieron en... sí. Su cómic preferido era La Dulce Gwendolyn de John Willy, y su productor le regaló los derechos para hacer la película qué y decirlo, bueno. imagínate tu cómic preferido, y no se atrevió. Por lo que estás diciendo exactamente, mira, se me ha puesto la piel de gallina. Es que es difícil acometer una obra que te gusta mucho y además en la música también pasa. Dices, joder, ¿cómo me gusta esta canción? Vamos a hacer una versión. No. Claro, ¿Por al qué? final Porque ¿qué buscas vas a más darle? exigencia, ¿no? Claro. Bueno, Claro, salvo claro. que la lleves a tu estilo. Salvo Pero que es tengas un difícil, estilo pero es distinto Sí, y pero a lo lo mejor que precisamente estilo lo que te gusta de esa canción es la atmósfera que tiene, el estilo. Sí, a lo mejor llevarla a tu estilo ves que no da la talla, ¿no? Porque es como una canción muy... Incluso no tienen por qué ser tampoco unos temazos ahí. O sea, me refiero de unas grabaciones estupendas con unos musicazos que tocan. No. A lo mejor es un tema de garaje o lo que sea. Bueno, no te atreves. No te atreves no por miedo, sino que dices, ¿qué voy a aportarle yo a eso? Y si es una obra que admiras, llevarla... Claro, ¿Para qué? Es que fíjate, las tres obras, porque Las Edades de Lulú ganó el premio Sonrisa Sí, fue muy Vertical, sonada. fue bestseller, Historia de O fue su libro de cabecera toda su adolescencia, le sustituyó Las Aventuras de la Dulce Gwendolyn. Las tres estuvieron en su mano y rechazó los tres proyectos porque no quería dirigir erotismo. Ajá. O reconocería quizás su limitación para hacerlo como... ¿no? Claro, pero es una limitación que te pones porque y que le sabes... honra, y que le honra tenerlo, Porque está sabe claro, que su erotismo está interiorizado y cómo, bueno, ¿qué hago? Si es, vamos, lo Es que algo, estamos es algo hablando. muy honesto. Es algo muy honesto, Sí. la verdad. Claro. Eso. Y es verdad que Guillermina, aparte de ser una experta en Berlanga, es una experta en la generación del 27, pero en lo que da en llamar la otra generación del 27, que no son ni Alberti, ni Lorca, ni Hernández, ni tal No, ni cual, son los sino son gongolianos, los, son más- los divertidos. más los de Ramón Gómez de la Serna y Camba de Venceslao, sus herederos. Sí, por eso me ha emocionado ver tanto que se rescata esto, porque para mí esta otra generación del 27 se debería estudiar tanto o igual que la de los poetas. Y sí, en Berlanga no soy una experta, o sea, este libro me lo he currado, son muchos años de trabajo, de investigación. En la otra generación del 27, no sé si es experta, yo he dado cursos, he dado conferencias, pero porque me pirra y creo que es necesario. Explícanos. ¿no? Explícanos qué es la otra generación del 27. ¿Qué es la otra- ¿De qué vas? Bueno, pues mira, la otra generación del 27 fue como un frescor y un soplo de aire fresco cuando todo era un horror, ¿no? En España. Y por eso creo que es tan necesario conservar este espíritu y recordar que los españoles ante la tragedia no sabemos reír. Creo que eso es lo esencial que se tiene que saber sobre esta otra generación. Luego ya, ¿qué quieres que te cuente? No sé, la otra generación en el teatro, No, en las pero que me revistas, en refiero- la codorniz, me la refiero que es- ametralladora. En el cine fue increíble y lo bien ahora, hoy en día, que no te puedes reír de nada, no sé cómo lo hubieran hecho, si hubieran buscado la manera. Bueno, pero es un poco gente que creó Herreros creó la Codorniz, donde escribían casi todos, pues desde Gila, Tono, Miura... Sí, Miura Alba- creó Alba- esta codorniz en la que Herreros además tiene como el 80% de las portadas son Álvaro de la son Iglesia, guerreros. vamos, y eso, un tipo de escritores
bueno, que vivieron también la guerra, pero salieron con... No es que salieran con un optimismo, ¿no? Buscaban divertir a la gente, ¿no? Buscar Sí, el humor y de la tragedia, Exacto. ¿no? Exacto, Es que ¿no? El además- humor en tiempos de cólera. Claro, que sí, total. Y además en una época en que las vanguardias históricas estaban en pleno apogeo, vamos, esta era la época de las Claro. vanguardias históricas, que de pronto un movimiento artístico que lo que reivindica es el humor como forma de arte válida como lo pueda ser el expresionismo, el dadaísmo, el constructivismo, el surrealismo. exacto. Entonces, a mí me parece, digo, chapó. Por eso te digo que es tan importante Ramón Gómez de la Serna en supuesto. este momento, Hombre, porque Ramón es Gómez de la Serna sí el se que estudiaba, ¿no? viaja y trae todas estas vanguardias a este grupo. Sí, además fue un cambio de ensalzar lo trágico, ¿no? Del 98, la tragedia nacional, a cambiar un poco la Claro, un perspectiva cambio y decir, total, la de basta tragedia ya. sigue, pero vamos a reírnos un poco, ¿no? Es un poco también lo que le pasó a Carrere en su época. Era un poeta que era muy popular. Era uno de los escritores más populares en su momento. Y sin embargo es un escritor que no se estudia en literatura, en los colegios, ni nada. Quedó completamente enterrado. Y es algo que es inexplicable, porque dices, es un escritor además con mucha calidad. Yo creo que se debería Pues mira, estudiar oye, vamos a esta hacer otra una cosa. generación y Aunque- Berlanga también. Aunque no me habéis comido mucho, vamos a hacer un cambio de tercio y podíamos ir fusionando la parte de Guillermina y esto que estamos hablando de la generación del 27 y pasamos a la Torre de los Siete Jorobados, al cómic de David y pasamos al segundo plato que van a ser unos flamenquines, Ole. aunque no tenemos sitio en la mesa, no hoy ha No, estado le la damos cosa- caña. Y para hacer esta transición vamos a escuchar precisamente la primera canción que Los Imposibles grabaron allá por el año 90 para la segunda referencia de Subterfuge Records. Siempre jugando con mi corazón. Esto que quieres es que quieres más. Día tras día te doy la razón. Me he dado cuenta que te doy igual. Dices que muy pronto vas a volver. Y quizás mañana te arrepentirás. Pero sé que no volverás. No volverás, oh baby, 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 no volverás. ¡Wow! Chica imposible, te conozco bien. Busca otro tonto que te lleve a bailar. Rompe mi falda y tu boquita de piel. Hoy por la noche saldrás a cazar. Dices que muy pronto vas a volver. Tú quizás mañana te arrepentirás. Pero sé que no volverás. No volverás, oh baby, 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 no volverás. Buscaré algo que me ayude a olvidar. Que tus mentiras no me van a hundir. Hay algo que puede hacerme vibrar. No te preocupes, ya te puedes ir. Dices que muy pronto vas a volver. Y quizás mañana te arrepentirás. Pero sé que no volverás. No volverás, oh baby, 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 no volverás. No volverás. No volverás. No volverás. No volverás. No volverás. Bien, pues después de escuchar Chica Imposible, la primera canción que grabaron Los Imposibles, valga la redundancia, para esta casa, para Subterfuge Records. En este intercambio habréis podido ver que en la mesa tenemos unos flamenquines que he preparado esta mañana. Y bueno, pues Javier se ha puesto las pilas, es un experto en flamenquín y nos va a sacar de dudas porque hay una pelea entre Córdoba y Jaén por ver de dónde son los flamenquines.
Pues sí, Cuéntanos. efectivamente, hay una polémica gorda además. Es una etapa muy andaluza en general. Yo la he clavado, Carlos, la he clavado una vez más porque es el plato que me hacía a mí mis padres cuando yo vivía con ellos el día de mi cumpleaños. Me hacían flamenquines porque me encantan, ¿no? Y en general se usa mucho en Andalucía como tapa. Realmente se puede decir que nacieron en el bar Sevilla-Madrid de Andújar, en Jaén, que lo empezó Qué bueno. un matrimonio, pues justo después de la Guerra Civil, más o menos sobre el año 40. Lo que pasa que se popularizó en Córdoba hasta el punto de que se puede decir que muchísima gente, pues eso, dice que los flamenquines son cordobeses, ¿no? Aunque parece que el origen primigenio está en Andújar. Y es una tapa que se hace muchísimo, se pone como tapa en Andalucía, es unos rollitos de carne de lomo de cerdo enrollado con jamón serrano y rebozados. El lomo normalmente se macera en moscatel, se hacía antaño, y ahora hay muchas más vertientes. Hay gente Yo que le esto lo he pone hecho queso. con ajo y lo he macerado con ajo y limón. Claro, pues hacía un vino moscatel. Luego ya se hace más con limón normalmente, y ahora pues hay gente que le pone queso, hay gente... Como el bueno, cachopo, ¿no? Que ya lo efectivamente. aguanta Cachopo. todo, ¿no? Efectivamente. Apuntado está Pero sí es cachopo. verdad que, por ejemplo, en Sardinas con kiwi. Córdoba y en Sevilla, las carnicerías ya los tienen preparados para que los frías y tal. Vamos, muy popular. Bueno, pero la gracia es el estrés de estar ahí en tu casa Efectivamente, enrollando. yo creo que sí. Y además están bien buenos, la verdad. Pues vamos a probarlos, ¿no? Pues sí, la verdad es que sí. Directamente. Creo que he quitado todos los palillos. Id con ojo. Bien, bueno a saberlo. Bueno. Bueno, sigamos con la torre de los 7 jorobados. Dispara. ¿Creéis que hoy, aunque nos desviemos un poco del tema, pero enlazando con el hoy en día, hoy sería imposible un libro así, ¿no? Con jorobados, con enanos, con gente deforme. Pero lo dices por la corrección política. Sí. No sé, no creo que llegue a esos extremos. El caso, lo Hombre, difícil sería, si se- lo quieres actualizar un poco, sería difícil porque ahora se operan las espaldas y antes debía ser mucho más frecuente ver jorobados por la calle. Pero por lo otro, sí, porque habría una asociación que diría, no, Sí, los jorobados habría- somos buenas personas. despertaría más. Siempre saldría la asociación de jorobados, que en Hombre, algún de lado hecho, estará, ¿no? De la dignidad del jorobado. Claro. De hecho, se acabó prohibiendo que los enanos salieran en televisión. Sí. Sí. Y los enanos acabaron protestando diciendo, me has quitado mi forma de vivir. Exacto. Yo conocí, de hecho, a unos enanos que vivían por Fernando, la- cuando éramos pequeños, ¿te acuerdas Sí, de Fernando? no, y que conocí en La Violeta venían muchos que eran enanos de bomberos toreros, de estos, ¿no? Y era gente eran conscientes del show que tal, pero era su manera de vivir, vivían muy bien porque les pagaban una pasta y se reían un poco lo que hablábamos, ¿no? Del rollo, decía, bueno, pues yo me aprovecho también de que haya gente que se ría de que me tiren. Hombre, ¿Sabes? a ver, una obra donde aparece un enano es un valor añadido y siempre hace mucha gracia. Sí, ¿eh? Que otra Gurruchaga, cosa es que que es uno de vayamos mis- de... Que sería de Urruchaga, Willy que es uno Wonka de y mis, sus de mis ompalompas. ídolos, ¿no? Pues siempre usaba en la escenografía, los enanos, no sé qué, circo, en fin. A ver, Reírse un poco de lo... Petinto, Mira, lo no de sé, Petinto, que sería efectivamente. de Petintos y los enanos. Claro, claro, Yo lo que claro. creo es que en aquella época en la que todo eso estaba era muy corriente, muy común y representaba un poco la marginalidad, los creadores lo utilizaban como recurso para sus obras, tanto cómicas como serias o como lo que fuera, ¿no? Y bueno, mi Carrere, que era un cachondo, dijo, La Torre de los 7 Jorobados, que además es un título incontestable. Yo creo que es el mejor título de todos los que se te pueda ocurrir. Ni Viaje a la Luna, vamos, ni De la Tierra a la Luna, ni La Isla Misteriosa, ni La Guerra de los Mundos, La Torre de los 7 Jorobados. De eso te deja ahí diciendo, una torre con jorobados. 7 jorobados, Algo ¿qué pasa coño es ahí, eso? algo pasa. Y luego lees el libro y no defrauda, es que el libro es
aparte de divertidísimo, tiene una trama policíaca, misteriosa, sobrenatural, bueno, que es fabulosa. Yo lo recomiendo encarecidamente. El libro, la película. Y el cómic. Bueno, yo... El cómic lo recomiendo yo, ¿sabes? No, la verdad es que el cómic es realmente bueno. En un par de tardes me lo leí porque quería disfrutarlo y ver bien los dibujos y Todo lo que hace David lo hace bien, ¿eh? y la verdad es que tiene Gracias, Javi. Luego- es muy ágil. Toma. Es muy ágil y Te quiero la gente. Sí, los diálogos que salen, la mayoría del texto, o sea, casi todo el texto, salvo cosas que haya tenido que tocar, porque es inevitable, es el texto sacado del libro. El libro es muy ameno de leer, muy ágil. Luego los capítulos todos tienen su título, muy cerradito todo, entonces eso facilita también la adaptación. Y vamos, que es que lo tenía casi hecho cuando me puse a Había que adaptarlo. dibujar, ¿no? Solamente había que dibujar, hombre, llevarlo a imágenes, que es otro tema, ¿no? Pero vamos, como obra, es que yo pensaba, digo, pues esto, ¿por qué no lo ha llevado antes alguien al cómic? Porque tú lo veías clarísimo Claro, todo. yo, ¿no? pero si es que esto es un TVO estupendo. bueno, sin hacer spoiler, es la historia de un joven, un señor, jugador Jugador supersticioso, Beltrán, que se le ¿no? aparece, Basilio Beltrán, que Basil- se le aparece un que le fantasma. gustaba rodearse de jorobados porque decía que le daban suerte. Claro, ¿no? les frotaba ahí en la chepita el Todo un billetito, lo que clásico. sea. Entonces, bueno, pues, luego les compensaba les invitaba a café a un licorcito, o sea que él tampoco lo hacía de Eso que no es gratis. cheposo, pero hace un par de años que hizo Amenábar la campaña de la Lotería de Navidad, hizo Amenábar el anuncio, que es del barrio, y un día hablando con él, le digo, joder, la campaña de Navidad que has hecho. Me dice, sí, el otro día una señora me paró y me pasó un décimo por Qué bueno. Oye, acabo de ver, creo, las intenciones de que si sería incorrecto, no será por el último vicepresidente. No sé, porque tampoco no entendía muy bien por dónde iba yo, pero hombre, No, ¿por qué no, podemos? pues yo creo que hubo una mítica hace unos años, yo creo que hacia el año 90 y tantos, hubo un mítico 1, 2, 3 con unos enanos que se montó un pitote muy gordo y a partir de ahí pues Sí, los empezaron prohibieron, por ahí, desapareció el tema y ellos protestaron y dijeron, que ustedes me están quitando mi forma de ganarme la vida, que si ellos se ríen de mí yo me río de ellos, pero Claro, ni demonios, ¿no? A ver, Y- está claro que o podemos reír de todo, empezando por uno mismo, pero es que hay que poderse reír uno de todo, ¿no? es O sea, yo tengo necesario. 9 dioptrías en cada ojo y he sido las gafotas todavía al cole y fenomenal, y a mucha honra a las gafotas, y a mucha honra a todos mis defectos y a mucha honra de mis virtudes, ¿no? Virtudes que todos los tenemos, además. Hombre, en ¿no? ningún momento en el libro lo trata de una manera... yo creo que lo hace Despectiva, con ¿no? bastante cariño, asumiendo que es algo que existe y que, vamos, tú plantéale ahora a Emilio Carrere que eso podía ser algo incorrecto a nivel de... Entonces él diría, pero a ver, ¿de qué me estás hablando? Esto, Es lo que decías tú, yo no sé si es por la medicina, si es por el aborto, o si es por determinados motivos, pero estoy seguro que hace 100 años se deberían de ver por las calles más tipos de deformidades y de Claro, personas con se ve. problemas que en la actualidad, ¿no? En la esto calle fue- Fuencarral, que además en la película El Cochecito sale esa tienda, había una tienda de ortopedias de estas que y ese tipo de tiendas así ahora en las farmacias te venden, están más especializadas algunas, pero como ese tipo de tiendas en las que las ortopedias eran absolutamente, claro, la tecnología daba para lo que daba, ¿no? Eran casi Para como bra- máquinas de tortura. Braguero y poco más, ¿no? Muy Sí, sí. buñueliano, ¿no? Sí, era completamente... Había una en la calle Esta- Carretas que era para quedarse en el escaparate mirando. Sí, no, yo me quedaba... Y esta estuvo hasta hace bien poco en la calle Fuencarral, pues en el tramo que va de Barceló a Bilbao, y sale reflejada en me el acuerdo. cochecito, sale, porque entran ahí, pregunta, tal, en fin, bueno, una escena, ¿no? Una Se escena. ve, yo por ejemplo en Cuba, en La Habana, que se ve más gente, pues eso, digamos, con Lisiados. lisiados y tal, No en el tono Más- negativo. Nada, de la- es un lado, es objetivo, ¿no? Que ahora en las sociedades más evolucionadas, pues como que hay menos, ¿no? Y hay más ortopedias y más... De hecho,
luego Carrere los tiene como un poco clasificados, ¿no? Hay uno de los jorobados que sale en el libro, que es un jorobado, en el cómic no lo digo explícitamente, simplemente lo dibujo, que es un jorobado de doble joroba, ¿no? Que es como que tiene joroba por atrás y joroba por delante. Entonces, él tenía su clasificación de Pero eso sí joroba. es el humor de Ramón de Gómez de la Serna, ¿no? Ese tipo de humor de doble jorobado, joroba Sí, por delante. sí, además es que eran muy amigos. Joroba que Carrere y- joroba, ¿no? Del jovencito Frankenstein. ¿Y cómo te dio, o sea, a ti te da por escribir este libro y cómo encuentras a alguien que lo publique o que lo edite? Porque Pues imagino que el mundo editorial será como el mundo discográfico, es complicado. yo me puse, la verdad es que empecé a moverlo en el mes de enero, sí, a finales de enero, y mandé a todas las editoriales, justo cuando recibo la negativa de una editorial que me dice que bueno, que no están interesados, que está muy bien, tal, no sé qué, pero que no. Total, que envío ahí a todas las editoriales que conozco, que recopilo, estoy ahí a la caza de lo que sale, y veo una entrada en Facebook, en el muro de un amigo de Facebook, hablando de Desfiladero, diciendo: esta editorial ahora pasa a formar parte del grupo Sargantana, felicidades, enhorabuena, tal, no sé qué. Bueno, estupendo. Le echo el ojo y digo: ostras, una editorial que saca dos cosas solamente, libros de cine y cómic. Entonces yo, pensando en la relación que tiene La Torre de los Siete Jorobados con... Pues venía todo, ¿no? Claro, yo digo, ostras, los astros se alinean. Y luego leo que además tienen una colección dentro de la faceta cómic que se dedica a adaptar novela fantástica a TVO. Y dije, pues esta es la mía, ya. Entonces lo envío, y es que al poco tiempo... Fue la última editorial a la que envié algo. ¿Novela fantástica española o novela fantástica internacional? De momento solamente hay dos títulos, ¿no? que son Yo fui guía del desfiladero, que es una novela de Fernando Arias que adapta Gerard Miquel, y que Gerard Miquel murió hace un par de meses, y él es un TVO fantástico que habla sobre... Es una especie de manuscrito encontrado en Zaragoza con las historias naturales de Juan Perucho, una cosa así fantástica, pero muy arraigada en la tierra. Está muy bien, muy bien. Y la segunda referencia es esta, así que puede haber también novela fantástica extranjera, pero de momento no les ha dado tiempo. Y... Que es un género que en España no se cultiva, ¿no? Estamos Claro. hablando de un libro de hace 100 años. Claro, es que es muy peculiar. Todo lo que era fantástico, misterioso, estaba relegado a lo que es la novela corta, el relato corto. Luego Jesús de Aragón sí se dedica a hacer novela de aventuras, pero no en España son lo que triunfan las novelas muy documentadas, muy dramáticas, todo muy tal. Entonces, claro, Emilio Carrere no muy popular en su época. Tú, pero sin luego embargo, no. fan declarado de ese tipo de... Por supuesto, por supuesto. Además es que son muy divertidas porque él aúna todo eso que es fantástico, policíaco, misterioso, con costumbrismo, casticismo, y lo hace doblemente divertido. Tiene un talento especial para la creación de personajes muy carismáticos, muy peculiares. Él se inspiraba en sus conocidos, que claro, de pronto, por ejemplo, hay un personaje que es además recurrente en su obra, que es Sindulfo del Arco, que aquí es el viajero infatigable. Es una especie como de... Yo aquí he visto al viajero. de los Fraggles. Eso es exactamente Mac, ¿no? eso, Se sí. llamaba. Entonces, es un poco el sabio que está metido en su mundo, abstraído completamente de la realidad, aventurero, tal, que no se sabe muy bien si las aventuras las vive él o se las inventa para contárselas a los demás, ¿no? Y ese personaje se inspiró en Valle Inclán. Yo lo que pasa es que solo lo leí después de empezar a dibujar el cómic, entonces ya tenía los personajes diseñados. Entonces vi la posibilidad, digo, ¿qué hago? Voy para atrás y hago un Valle Inclán, y digo, no, hago el personaje que me he imaginado. Claro. Yo, hay que ser respetado. Tienes en tu cabeza, claro. Y yo tenía mi fuente o a lo que yo recurrí fue al intrépido cazavampiros
de La noche del baile de los vampiros de Polanski. Ajá. Es que cuando lo leí me imaginaba a este señor y dije, pues, tate, Vamos aquí a desarrollarlo, ¿eh? Es un personaje muy divertido que luego sale en otras novelas, como en la Calavera de Atahualpa, por ejemplo. Es una especie como de Indiana Jones, pero un poco a la española. ¿Tienes en mente transformar algún libro más en cómic? O... Ahora estoy adaptando cuentos para hacer una obra unificada, cuentos de Horacio Quiroga. Es un escritor argentino de origen uruguayo. ¿Tú lo conoces? No. Hace relatos de macabros, de terror, pero todo terror psicológico. No es terror fantástico. Y a mí me parece lo hago sobre todo porque cuando he leído sus relatos me han conmovido. Tienen un ingrediente humano muy grande. Qué difícil ilustrar un terror psicológico como ilustrador, Es que a veces el terror psicológico es muy material, porque nosotros tenemos terror de cosas, nos hacemos nuestra película de cosas que están en la vida real. Y con eso quiero decir que es un terror en el que no hay fantasmas, salvo los que lleva uno dentro. No hay hombres lobos, no. Paisajes siniestros. Claro, y a mí me pareció muy interesante. Y lo que me sorprendía, igual que con La Torre de los Siete Jorobados, es que no hubiera habido nadie. Bueno, sí ha habido gente. Por ejemplo, Alberto Breccia hizo una adaptación de una de sus relatos de La gallina degollada. Y luego he visto que hay en algunos fanzines alguien que ha hecho uno por aquí, otro por allá, pero de una manera unificada en un mismo álbum, no, y con un estilo más o menos que le dé un poco de unidad. Y eso es lo que estoy trabajando ahora, en los cuentos de Horacio Quiroga. Y como grupo habéis trabajado en un disco que sale después de verano, ¿no? O que previsiblemente Previsiblemente, siempre, ¿no? Y tenemos más ganas que nadie, desde luego, más ganas que los fans, incluso. Pero sí, hombre, es un disco muy trabajado, muy poco al uso, digamos. La intención haberlo hecho un poco seguido de Red, que es el último trabajo nuestro, que era un disco un poco más convencional, con canciones más convencionales, digamos, y este es un poco más diferente, ¿no? A los discos como de toda la vida. Tiene un guión. Oye, pues podíamos continuar hablando de este nuevo proyecto, pero ya tomando el postre y unos chupitos, ¿no? Claro que sí. Vamos Me a ello. parece bene. Nunca digo Pues que no, vamos a postre. pasar a la parte dulce de nuestro programa, escuchando a un grupo que en su día tuvo Kurt Baker, los Leftovers y el Dance With Me. I'm not the most romantic of guys, no, I'm not the one that you want. But now the night's here and the mood is right, yeah, the music has just begun. You said you liked me just as a friend, you never thought the other way. Well, I said there's nothing wrong with that, but you never know it can change. So won't you dance with me, take my hand and take a walk with me, walk with me. I think you
Bueno, pues ya estamos con el postre, que aunque todavía está rodeado de los flamenquines, la tortilla y las cervezas, ya estamos con los chupitos y la trenza, que la he traído por cuestiones de logística, la he traído destrenzada desde casa, que es la famosa trenza brûlée, que es de brioche, rellena de crema catalana quemada y arriba tiene crumble de pistachos y unos dibujos de crema catalana también. Nada más y nada menos. Nada más y nada menos. Pues por ese orden. Pues empezad, por favor. Vamos a poner... Oye, y antes del parón estábamos hablando de que había disco nuevo de Los Imposibles, ¿no? Sí, está grabado ya totalmente y de hecho creo que ya está para mandar a la fábrica, a falta del diseño de David, por supuesto, de portada y tal, y a ver si después de verano hay suerte. Es un disco, pues muy... algo diferente de lo habitual, ¿no? La idea nace un poco de lo directo que es Red, que es un disco con canciones de pop y de rock and roll al uso, ¿no? De 2-3 minutos, pues una cosa completamente en las antípodas. Canciones y piezas musicales con interludios conectadas entre sí, con una instrumentación muy audaz, muy arriesgada, con instrumentos que no son instrumentos pero están utilizados como instrumentos, por ejemplo puede ser una máquina de escribir, sin perder las influencias y sin perder Y sin dejar de ser un disco de Los Imposibles, ¿no? Sí. Es un disco de Imposibles, es que es lo bueno. Que hay que verlo de pie, no sentados, de Los Imposibles del libro. Y disfrutarlo, ¿no? Sí, y para tocarlo en directo tiene su complicación, a lo mejor, ¿no? Porque, te digo, está muy orquestado, tiene vientos, tiene cuerdas, Pero sí, Paco ha tenido ahí un protagonismo más de lo habitual, quizás, ¿no? Yo, por ejemplo, ya te digo, he grabado cosas que no había grabado en mi vida, castañuelas, cascabeles, una máquina de escribir, un teléfono de estos de rueda, en Si fin. tocáis en directo, llevadme de máquina de escribir, que Sí, bueno, casi con 2 dedos. Todo se puede llevar, ya se verá un poco. Con tacones y minifalda para el erotismo valenciano. Y esposada al escritorio. Bueno, joder, entonces ya me pagáis. Yo iba a hacer percusión. Pero sí, hombre, es un disco que yo tengo muchas ganas porque es un poco diferente y... ¿Habéis probado el postre? Sí, riquísimo. Esto me está recordando una escena de Los 7 jorobados de la Torre, pero de Neville, cuando pues se le cuela la suegra, ¿no? la madre de la cabaretera. Y van a cenar los 3 y dice, con un duro, ¿usted cree que podemos cenar 3? Y dice, eso no es cosa del duro, eso es cosa del hambre que uno tenga. Que la señora además dice, no, yo no, por favor, que estoy a dieta, tal, no sé qué. Digo, bueno, sí, traiga esto. Y se está poniendo la señora. Por probarlo, ¿no? Sí. Bueno, pues eso es un clásico de la madre del artista, ¿no? Es que es la madre del artista. Es el papel, ¿no? De la madre de la Pantoja, de la madre de Tamara. En la novela hay un personaje que es de la cabaretera. En la novela hay un personaje que es el chulo de la mostaza, que es el protector de la bella Medusa. Que es un chulo, es un proxeneta, claro. Como vas a poner el año 44 en España, en plena posguerra, como vas a poner un chulo. Que hablando de eso, Y lo sustituyen por este en personaje. plena posguerra, Carrere, he leído que hizo unos artículos franquistas o profranquistas o pro régimen y con el paso del tiempo ha sido olvidado, ¿no? Como escritor. Es lo que te digo, que pasó completamente al olvido. Él fue pero parece ser que fue un olvido provocado por unas manifestaciones a favor de Franco, que cuando acabó el franquismo en los 70 pues no fue de los autores que dijeron pues de no. autores del régimen, sí. Claro. Puede ser, pero vamos, él quizás lo que era un poco arribista. Él en la guerra civil se refugió muy de él, en un sanatorio de psiquiátrico. Dijo, aquí me meto yo y pasó toda la guerra civil ahí. Y luego sale, y luego, claro, él lo que quiere es seguir escribiendo y tal, entonces se arrimaba al árbol que no estoy tan colgado. Se llama objetor de inconsciencia. Eso, se compró un pisazo. Se compró un pisazo en Rosales, un coche y por lo visto se dedicó a vivir la vida, he leído. Sí, y bueno, a vivir bien, que es lo que él quería Más que siempre. maldito, olvidado a lo mejor, ¿no? Yo creo que sí, que a lo mejor no había mucha tampoco intención de enterrarle,
Ya, de enterrar su obra, pasó un poco al anonimato, ¿no? pero quedó completamente olvidada también por el resto de la literatura española, ¿no? Que era más seria y era más trascendente, y la suya pues no dejaba de ser folletinesca. Pero bueno, a ver, yo he hecho un cómic. No, No me fusiléis. y claro, No es un doctorado, me he ¿no? puesto, no, lo digo porque Este puedo, interrogatorio. no, lo digo porque yo puedo hacer, hablar de cosas que sí sé de Carrer, pero hay muchísimas otras que no sé, que hay gente, y Además, te pones a buscar por ahí, tesis doctorales de Carré, claro. Y nos ha quedado claro que has hecho tu libre interpretación calle, con tus, y una calle como al a lado ti de te ha casa. llegado tu frescor mental, vamos. Sí, sin ninguna, vamos, De la documentación. Doctrina, ¿no? Ni nada. No, en eso nunca, de eso nunca ha habido intención. Tienes que tener cierto rigor, porque si lo quieres poner en una época, tienes que... Además, yo también era un poco víctima de los conocimientos que tenía en aquella época de Carrer. Es decir, si yo leo que la novela está... Porque no fija muy bien la época Carrer en que se desarrollan los hechos, pero si yo leo que la publica en los años 20, yo digo, bueno, pues lo voy a poner en esa época. La novela en realidad se escribió antes, se escribió entre el 17 y 19. Yo me lo imaginaba en el... 17. 17, en el 19 creo que se publica, me parece. Pero bueno, ¿qué más da? Más o menos es un poco... Luego sí tienes que tener cierto rigor en eso, qué se llevaba en esta época, qué calles había en esta época, cómo estaban las calles en esa época. Entonces, sí tienes que... Ambientarla con un Bueno, poco de y rigor, ¿no? habías visto Claro. la peli. Y había visto la peli, pero si te digo la verdad, cuando tuve que volver a verla, porque yo la peli la vi en el programa de Qué grande es el cine español de García en los 90, el libro lo leo muchos años después y la peli tenía un vago recuerdo de ella. Ah, no la volviste a Y la ¿no? volví, Vale. sí, la volví a ver. Y ahí es donde me llevo la alegría de que la película va por un lado, la novela va por otro, y dije, Y tú aquí por otro. tengo, claro, entonces digo, yo intento ir por la novela. De hecho, como os he dicho antes, procuro que los personajes, y no por respeto a Carrere, sino porque es que tiene muchísima gracia lo que dicen y cómo lo dicen, y eso, transformarlo es una tontería. He sido muy respetuoso con eso, con el texto original. Oye, pues ya tenemos recomendaciones de cara al verano, ¿no? Pues sí, claro Muy que sí. interesantes. Mientras esperamos al... ¿Qué será? ¿El octavo, noveno disco de Los Imposibles? El séptimo. creo. Séptimo. Sí. Bueno, la papeleta, A ver. octavo. ¿Tiene ¿no? nombre ya? Todavía no. Escarlata, Escarlata. que es el red, pero Ajá. la escarlata es un rojo tratado, digamos, ¿no? Pues mientras esperamos el nuevo disco de Los Imposibles, pues os recomiendo que este verano busquéis la película de Edgar Neville de La Torre de los Siete Jorobados y la veáis, un poco de cine fantástico y expresionista español de los años 40, que por supuesto busquéis y compréis la adaptación al cómic que ha hecho David y el ensayo de Guillermina sobre Berlanga, que para cualquier fanático de Berlanga como yo, o por cualquier persona que le interese Berlanga o que le interese pasar un buen rato leyendo sobre una de las personas culturales más importantes de nuestro país, por lo menos en el último siglo, pues tiene lectura, ¿no? Hay lectura para este verano. ¿Queréis añadir algo más? Que un placer estar en Casa Cavestani, en Subterfuge y con compañía tan gratísima. Con Laura, que tenemos aquí a los controles. Pues David. solo agradecer, estoy esperando con ganas vuestro nuevo disco y muriéndome de ganas, pero muriéndome de ganas de verdad, es que se ha acabado la primera edición y estoy esperando, me dicen, no, tiene que salir, ya está a punto de salir, muriéndome de ganas de la segunda edición, pero muchísimas ganas, a lo mejor se los hizo a Carlos. Sin que se entere. Y luego te lo repongo. Ahora que no me oye, ¿no? Si Ahora ya te que- lo has leído, luego te lo repongo. La verdad es que es un placer estar en vuestra compañía Casa y Cavestani, en en Casa Subterfuge Cavestani, Radio. poniéndonos aquí hasta el Kiko y ¿Y tú, encima Guillermina? hablando. ¿Has estado a gusto? Yo súper a gusto y ahora, como sabes, cada vez que estoy en Casa Cavestani, porque esto se hacía anterior a la radio, me pondrás un tupper, ¿no? Claro que sí. Muy bien. Oye, pues por las fechas en las que estamos ya se está terminando la segunda temporada de Subterfuge Radio
y primera la que ha estado presente Casa Cabestany. Y bueno, durante estos meses de verano podéis aprovechar para escuchar o volver a escuchar la infinidad de programas chulos que hay en la casa. Y esperamos que a la vuelta de verano sigáis con nosotros.